Hola, ¿qué tal? Les habla el ingeniero Robin Tamayo y el día de hoy les estoy trayendo el capítulo respecto al sistema contratante para lo que son las valorizaciones y liquidaciones de obra por contrata. Empezamos. Primeramente, estamos dentro de lo que va a ser el marco normativo en este momento y me estoy sujetando a las obras por contrata en Perú, ¿sí? Vale la pena la aclaración. Ok, estamos dentro de la ley de contrataciones, en este caso la última y vigente, la ley decreto legislativo 1444 para la ley de contrataciones y el decreto supremo 344-2018-F para el reglamento de la ley de contrataciones, ambas vigentes a partir del 2019. ¿Sí? Empezamos. Ok, los sistemas de contratación, en este caso, con los que vamos a trabajar, van a ser los clásicos, que siempre han sido, solo que han habido ciertas modificatorias, especialmente para suma alzada. En este caso les presento lo que es igual en suma alzada. Por ejemplo, dice, suma alzada es aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación están definidas en el expediente técnico. ¿Sí? Eso siempre ha sido así. Suma alzada se escoge como un sistema contratante cuando nosotros podemos definir lo que van a ser los metrados y la calidad esperada de acuerdo a las especificaciones técnicas. ¿Sí? Bueno, se hace mención a esto. El postor formula, dice, en su oferta lo que sería un monto fijo integral por un determinado plazo de ejecución para cumplir con el requerimiento. En otras palabras, se entiende que en este caso el contratista va a establecer una oferta, ¿sí? Va a establecer su oferta sobre un monto integral y sobre un plazo determinado. Sí, siempre ha sido así suma alzada. Lo que lo hace diferente suma alzada es lo que viene ahora. Estoy en el artículo 35 del reglamento de la ley de contrataciones. Ya mencioné la última, el más vigente. En este caso, dice así, tratándose de obras, el postor formula dicha oferta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida. Obviamente la oferta la va a hacer en función de los planos, especificaciones y memoria descriptiva y presupuesto. Fíjate que esos 4 documentos están siendo colocados no en forma por poner, están en un orden específico. Se están detallando aquellos documentos que son los 3 primeros, planos, especificaciones y memoria, corresponden a los documentos del orden técnico para un expediente técnico. ¿Sí? O sea, son documentos con los que tú puedes ejecutar la prestación. ¿No? Tú, a través de esos 3 primeros documentos, tú tienes la claridad suficiente para saber las formas, las dimensiones, la calidad esperada. ¿Ok? Y en último lugar está el presupuesto, que vendría a ser el documento de carácter económico. En otras palabras, si te das cuenta, lo que se está ordenando la ley acá es colocándote en primer lugar lo que serían documentos de orden técnico, o sea, calidad, y en último lugar, documentos del orden económico, o sea, costos. ¿Sí? Calidad primero, costos abajo. Puedo hacer una aclaración que esto siempre ha sido así, solo que ahora en esta nueva ley, en el decreto supremo 344-2018, se está colocando en forma específica, de tal manera que se debe acatar tal y cual dice. Ok, dice en esta orden de prerelación, debiendo presentar en su oferta el contratista el desagregado de las partidas que lo sustenta. En otras palabras, ya suma alzada no se sujeta a un factor de relación en el que el contratista oferta en función del valor referencial y a través del factor de relación se corrige. ¿Sí? No pasa así. Ahora en suma alzada se va a entregar un desagregado de partidas que sustenten su oferta, parecido a precios unitarios, pero no idéntico. El mismo orden, sigo en el mismo artículo, el mismo orden de prerelación se aplica durante la ejecución de obra. Eso es importantísimo, señores contratistas. Las reglas de juego han cambiado. Yo lo que leo acá es que el supervisor en este momento tiene luz verde para poder tomar decisiones en función de lo que sería el bienestar del proyecto, en función de lo que es calidad y qué es costos. En otras palabras, el supervisor velará que el contratista ejecute todo lo que sale en el plano, todo lo que se indica en las especificaciones técnicas, todo lo que menciona en la memoria, en ese orden, y si hubiera una diferencia con el presupuesto referencial del expediente, haciendo mención de que tal vez hay una partida que está mencionando un metrado menor
del cual es real que se percibe en los primeros documentos, entonces el supervisor le exigiría al contratista que se sujete a los primeros documentos, aun cuando el contratista pueda adjudicar que él es injusto porque cuando él les presentó su oferta, él se sostuvo en lo que era el presupuesto de expediente. Y respetó y pensó en buena fe, ¿no? Típica eso, ¿no? En buena fe consideró que las partidas mantenían el metrado correcto. Bueno, en ese caso, señor contratista, le comento que el supervisor tomará acciones, tiene la ley en su mano, para exigirle que el contratista ejecute conforme los primeros documentos, aun sea esto diferente a lo que establece presupuesto referencial en el expediente, ¿sí? Ok, ese orden de prerelación se sujetará entonces en obras. Ok, y ahora viene lo que sería precios unitarios. Precios unitarios, les cuento, no ha cambiado con respecto a lo que podamos entender a las modificatorias que ya conocíamos. Precios unitarios es aplicable cuando no se puede conocer con exactitud cantidades o magnitudes. Fíjate que no dice calidades, cantidades, estamos hablando de metrado, ¿no? Se interpreta pues que el expediente técnico cuenta con las especificaciones técnicas para orientarnos a través de la calidad, pero por algún motivo estamos frente a un tipo de obra en el que realmente no puedo yo conocer con precisión los metrados, ¿no? En este tipo de casos, dice el postor, lo que va a hacer en precios unitarios no va a formular una oferta a través de un monto integral, sino lo que hace es eso, es ofertar los precios unitarios de las partidas contenidas en el presupuesto referencial. Ojo, ya vamos a aclarar esto. De la misma manera, se sujeta a lo que sería en su oferta, a lo que son planos, especificaciones, etcétera, ¿sí? De tal manera que le puedan dar entonces al contratista una idea clara de lo que se debe ejecutar y por consecuencia sus costos unitarios deberían evaluar, en este caso, ese requerimiento, ¿no? Ok. Sistema mixto. El esquema mixto sigue siendo lo mismo, ¿no? Es el caso en el cual yo tengo, y dice acá, obras en las cuales el expediente técnico posee uno o varios componentes, de los cuales esto se puede desdoblar y yo puedo entender que una parte, un componente o varios componentes se podrían entender como que están no definidos. O sea, no puedo yo extraer con certeza el metrado requerido. Por consecuencia, ese sistema, esa parte, esos componentes los contrataría a sistemas de precios unitarios. Mientras otra etapa, otra fase, otros componentes sí están claramente definidos y esos los contrataría suma alzada. Aclaremos esto. Precios unitarios y suma alzada, básicamente la diferencia está en un sistema está en la naturaleza del proyecto en cuestión, ¿sí? Hay proyectos que por su propia naturaleza no se podrían contratar a suma alzada porque, como ya mencioné, no es posible, su misma naturaleza obliga a que sea por precios unitarios. Por ejemplo, carreteras. Cualquier tipo de obra, por lo menos como carreteras, que tiene una gran variedad de lo que vendría a ser su movimiento de tierras, evidentemente se debería considerar que para una buena oferta no debería incluirse el metrado, ya que el metrado, por lo menos en carreteras, se sujeta mucho a lo que es el factor corte-relleno dentro de lo que podría ser su recorrido, el trazo de la misma carretera, y esto puede ser muy variable. En tal caso, en esos casos de este tipo de naturaleza de proyectos, se recomendaría no trabajar con suma alzada, sino trabajarlos con precios unitarios. Más o menos de ahí viene la diferencia entre uno u otro caso. Ok, volviendo al tema entonces, tenemos 3 sistemas para obras. Hay otros más en este artículo que son los que ya se conocían anteriormente, ¿no? Tú sabes, tarifas y otros más, que vienen del índole de lo que son servicios y consultoría, pero no es el caso. Yo estoy hablando de obras, yo me estoy ciñendo a un curso para valorizaciones y liquidaciones de obras, entonces me estoy sujetando a que solo existen 3 sistemas contratantes para lo mismo. Ok, la pregunta a rigor. ¿Cómo funciona, en este caso, lo que sería suma alzada y precios unitarios? Voy a dar la respuesta, enfoque de lo que es este decreto supremo final, el 344-2018-EF. Primeramente entendamos lo siguiente, ¿sí? Yo cuento con 2 presupuestos, uno es el presupuesto referencial y el otro presupuesto ofertado.
El presupuesto referencial es el presupuesto elaborado por el proyectista dentro del expediente técnico. ¿Sí? Antes lo llamábamos presupuesto base. El presupuesto referencial está en poder del contratista en el momento en que va a hacer su licitación. Y en ese momento el contratista elabora y construye un segundo presupuesto que lo llamaremos presupuesto ofertado. El presupuesto ofertado es una consecuencia de la oferta que crea el contratista para la ejecución a la que está postulando. En tal caso, en una licitación hay muchas ofertas. Lo que hace la entidad es seleccionar de todas las ofertas la oferta ganadora. Vale la pena aclarar que del primer presupuesto yo voy a extraer el valor referencial. Lo que yo llamo el valor referencial vendría a ser en este caso el monto que me cuesta ejecutar el proyecto, que se extrae en este caso, como ya dije, presupuesto referencial. Y del segundo presupuesto yo saco la oferta económica, ¿sí? O monto ofertado, que obviamente resulta lo mismo dentro del marco de la oferta. ¿Por qué son diferentes los dos presupuestos? No porque uno esté mal y otro esté bien, no, los dos están bien, son para lo mismo. Pero cuando el proyectista realiza un presupuesto, lo está haciendo desde una percepción neutral. Él está considerando lo lógico que se requiere para poderle ejecutar, ¿no? En tal caso, cuando el contratista elabora su oferta, el contratista considera su propia realidad, su propio beneficio, su propia estrategia para poder ejecutar ese proyecto. Y en varios casos va a poder simplificar algunos costos unitarios. Por ejemplo, el hecho que yo soy un contratista y cuento con maquinaria y es propia, pues me libera una gran responsabilidad de tener que alquilarla. Por consecuencia, yo puedo hacer más tentativa mi oferta, simplemente reduciendo el costo de la maquinaria que aparece en el costo unitario para reducir mis costos. ¿Me dejo entender? De esa manera, entonces, yo puedo preparar ofertas diferentes, ¿sí? La oferta y el valor referencial son para lo mismo desde dos enfoques distintos. Muy bien, hablemos de suma alzada. En suma alzada, ¿cómo es la oferta? Primeramente entendamos esto. Vamos a tener que entender que van a existir desde suma alzada lo que se llama partidas de expediente técnico y el desagregado de partidas que yo tengo en mi oferta. Lo voy a explicar así. Cuando el contratista elabora su oferta, el contratista va a tomar como referencia el presupuesto referencial, ¿sí? Lo va a tomar como referencia, se va a sujetar a las partidas mencionadas en el presupuesto referencial, ¿sí? Obviamente, puede que considere todas las mismas partidas para la oferta, puede que lo haga, puede que sí, pero no vayas a creer que eso es una obligación. No necesariamente estas dos partidas serán idénticas. Es posible que el contratista prepare una oferta económica en la cual él considere algún tipo de partidas que deban aparecer o deban perfeccionarse a diferencia del que ya aparece mencionado dentro de lo que es el presupuesto referencial. Doy un ejemplo para que me entiendas. Imaginemos la partida trazo y replanteo, ¿sí? Imaginemos que la partida trazo y replanteo aparece en el presupuesto referencial como una partida así, tal y cual. Trazo y replanteo, un costo unitario, etc. El contratista conoce que trazo y replanteo lo va a manejar el topógrafo. Hoy en día, de acuerdo a lo que se establece, lo que las normativas establecen, el topógrafo no aparece en gastos generales, el topógrafo aparece en costo directo. El topógrafo actualmente es un operario especializado, de acuerdo a lo que la construcción civil establece. Por consecuencia, cuando yo establezco la partida trazo y replanteo, yo debería indicar trazo y replanteo, por ejemplo, tal vez es el trazo y replanteo inicial o el trazo y replanteo durante todo el proyecto, el seguimiento. Entonces el contratista interpreta que la partida trazo y replanteo no está reflejando lo que él realmente gastará para hacer ese trabajo. Entonces él en su oferta, él desdobla trazo y replanteo inicial y tal vez repite el mismo costo unitario que aparece en la oferta, tal vez, y agrega trazo y replanteo durante la ejecución. Eso es válido. El reglamento de metrados está estableciendo esa forma y el contratista tendría la facultad en este caso de poder presentar esa oferta. Lógicamente,
y aclaremos acá por favor, el contratista tiene que hacer este trabajo, tiene que tener un desagregado de partidas honestas que le permitan ejecutar. Ojo, no existe factor de relación. Por consecuencia, a través de este desagregado de partidas se va a hacer la valorización. Es obvio que el contratista tiene que presentar este desagregado de partidas en el momento de la contratación para que la entidad cuente con lo que el contratista está estableciendo, que son las partidas para su propio control económico durante la ejecución. Más o menos así. En suma alzada, el monto ofertado van a ser a través de lo que van a hacer los metrados presupuestados de obra, ¿sí? Lo que se está estableciendo, los precios unitarios del desagregado de las partidas que está presentando el contratista, los gastos generales y la utilidad que en este caso el contratista está ofertando. Es evidente que esto va a crear un número que se va a llamar oferta económica. Y esa es la oferta que en el caso de que el contratista gane, se convertiría en el monto contratado. Ok, muy bien, esto es suma alzada. Vamos a ver lo que es precios unitarios. Precios unitarios se sujeta al mismo esquema, ¿sí? Ese mismo esquema, yo tengo el presupuesto referencial y tengo el presupuesto ofertado. Por favor, esto es lo lógico y como debe ser, ¿sí? O sea, es el orden natural de las cosas. Se supone que el contratista debe crear una estructura de costos, ¿sí? Debe crear una estructura de costos. Por consecuencia, en precios unitarios, la diferencia con el anterior se podría dar en lo mismo. Que ahora yo tengo las partidas que son del expediente y las partidas de mi presupuesto, pero en este caso deben ser las mismas. Ya que en precios unitarios lo que yo voy a hacer es ofertar esas partidas. Yo voy a ofertar, en tal caso, las partidas de expediente, pero voy a presentar los costos que yo estoy mencionando para cada caso, ¿sí? Y como tú ya sabes, precios unitarios no se sujeta al metrado. Simplemente es la presentación de las partidas respectivas para lo que sería en tal caso el contrato, ¿no? Pero lógicamente, acá están los precios unitarios, los gastos generales y utilidad se deben presentar ofertados, lógicamente sí, pero en costos unitarios, en precios unitarios, mira, lo voy a mencionar así, en precios unitarios la oferta económica para poder tratarse y compararse, date cuenta que estamos en un sistema, una licitación de precios unitarios, van a haber ofertas de diferentes postores. En este caso la oferta económica se trabajaría así, ¿no? Serían los precios unitarios ofertados, los gastos generales y utilidad ofertada, ¿no? Acuérdate que tiene el mismo esquema de expediente técnico, o sea, el mismo esquema de presupuesto referencial, y se estarían añadiendo los metrados referenciales, o sea, los metrados de expediente, para obtener un monto, el cual lo visualizaremos como oferta. En tal caso, en precios unitarios, yo podría establecer que mi oferta la podría tratar, como dice, como ya lo leí hace un momento en lo que era la normatividad, con lo que serían las cantidades referenciales. Muy bien. Dice así. Estoy incluyendo eso solo para ver cómo la ley ahora avanza y establece estos puntos, ¿no? Dice requisitos adicionales para la suscripción de un contrato de obra. Artículo 175. Dice, primeramente, bueno, es obvio, ¿no? Se tiene que presentar la constancia de libre contratación que establece el RNP, ¿no? Eso es parte de lo que se debe tratar. Debes ahora, te cuento, y bueno, como paréntesis, se debe presentar los cronogramas, ¿ah? Para lo que es el contrato. O sea, el contratista debe presentar los cronogramas. ¿Qué cronogramas? El cronograma de obra, valorizado, adquisición de materiales y si amerita, equipos, qué sé yo. Ok, acá viene. E y F, ¿sí? De este artículo. Dice, entregar los análisis de costos unitarios y partidas y detalles y gastos generales que originen la oferta. Esto es en el caso de costos unitarios. En costos unitarios, para que tú puedas firmar un contrato, vas a presentar, tú eres el postor ganador, vas a presentar tu relación de costos unitarios, ¿sí? A través de los costos. Obviamente estamos hablando de los análisis de costos unitarios, no es un número, es el análisis de costos unitarios, y al mismo tiempo tus gastos generales y tu utilidad ofertada. Mientras que en suma alzada tú presentas un desagregado de partidas. ¿Cómo entiendes esto? Como un listado. ¿Sí? Un listado de partidas. En suma alzada se está firmando por un monto integral. ¿Ok? No nos confundamos. En suma alzada se firma por un monto integral. ¿Para qué presento el desagregado de partidas entonces? Para las valorizaciones.
es evidente que tiene que haber una estructura con la cual se va a hacer el seguimiento de control económico, y eso se realizará a través de las valorizaciones, obviamente la liquidación igual, y se necesita el desagregado con el que se va a trabajar, y lo presenta el contratista, ¿no? Ese desagregado evidentemente no es analítico, no es con los costos unitarios detallados, pero sí es el listado, ¿no? Y obviamente ahí no se menciona, por favor, pero no sé por qué no se menciona, debería entenderse que también debería presentarse ¿cómo se llama? Los gastos generales, que es un porcentaje de costo directo, y la utilidad ofertada, ¿no? En ambos casos debe presentarse eso. Mira, estoy mencionando esto en este momento, ya probablemente lo menciono más adelante. Esta ley nuevamente, estoy ahora en la ley de contratación, estoy haciendo un salto grande, hace un momento, perdón, estaba en el reglamento, ahora estoy haciendo un salto a la ley. Y la ley de contrataciones, artículo 28, inciso 3, establece y otra vez nos pone al esquema clásico del 90 y 110%. Volvemos a esto. ¿Sí? La antigua ley también lo mencionaba, te cuento, pero tenía sus variantes, ¿no? Exigían cuando eran cedidas a 20% y cosas así. Acá es claro, dice, las ofertas, actualmente, y estamos hablando en cualquier sistema de contratación, van a estar, o tienen que ser, mayor o iguales al 90% de valor referencial. Si son más bajas, esa oferta quedaría descartada. Y no deben superar el 110% de valor referencial. Pero aún, mira, quiero que entiendas dónde estamos. La ley realmente, actualmente es mucho, en mi opinión, es más eficiente, ¿no? Y establece en este caso que cuando se superen este 10%, este 110%, se deberá evaluar realmente si no existe ¿cómo se llama? La disponibilidad presupuestal de la entidad. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque es probable, en el marco de esta nueva ley que está siendo mucho más eficiente con suma alzada, es muy probable que estemos frente a casos en los que asumamos que el expediente técnico está mal elaborado, que su presupuesto no está bien reflejado, y en las ofertas los contratistas, no uno, sino varios contratistas superan el 110%, dando a entender realmente que lógicamente está mal, ¿no? En tal caso, la misma entidad en esos casos tendría que tomar acciones y entender la circunstancia y tal vez ponderar de que tengamos que presentar ofertas superiores al 110%. O sea, hay casos, ¿no? Pero ya establezco acá, como en toda la ley de contrataciones lo dice, tanto reglamento y ley, que se sujeta a la disponibilidad presupuestal, ¿no? Bueno, así aparece. Muy bien, en tal caso entramos a lo que es cómo valorizar en suma alzada y en precios unitarios. Me estoy basando en el artículo 194, inciso 2 del reglamento de la ley de contrataciones. Este artículo dice lo siguiente, dice, en el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecución de la obra, dice, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados, con los precios unitarios ofertados y agregando los gastos generales y utilidad ofertada. Como es evidente, ya lo hemos mencionado, nosotros estamos sujetándonos a la oferta económica, en este caso de precios unitarios, y tenemos los precios unitarios, gasto general y utilidad ofertada. Estamos manteniendo el mismo tipo de partida que el expediente técnico, que el presupuesto referencial. Por consecuencia, simplemente nos alineamos a ese presupuesto referencial con los costos ofertados respectivamente. Lo que se debe agregar es el metrado ejecutado. En este tipo de trabajos, te cuento, en lo que es precios unitarios, debe entenderse que el metrado ejecutado es bien delicado, porque el metrado de expediente, el metrado de presupuesto base, se trata como metrado referencial. ¿Qué significa eso? Significa que es un metrado que no se va a aplicar al 100% en la parte práctica. Yo voy a reconocer el metrado de campo, no el metrado teórico. El metrado ejecutado tiene que ser realizado por el contratista y tiene que tener el visto bueno de la supervisión, sea en el cuaderno de obra o sea en otro documento en el que se esté trabajando, tiene que tener la firma o el visto, en este caso de la supervisión, para que tengan valor, ¿sí? Y a nivel de valorizaciones, ese metrado entonces sería el que le daría sentido a cada valorización. Ok, esto funciona así. Yo trabajo mis valorizaciones con lo que sería el esquema de mi presupuesto ofertado. En otras palabras, los precios unitarios, gastos generales y utilidad son los ofertados. ¿Sí? Obviamente no estoy incluyendo el IGB, tú sabes que el IGB puede estar abajo. Ok, y a esto le agrego el metrado ejecutado mensual. Y ese metrado ejecutado me va a dar mi valorización.
Así sería la forma de trabajo con respecto a precios unitarios, que sería bastante simple. En el caso de suma alzada, en este caso estoy en artículo 194, inciso 3, dice así, ¿no? En el caso de obras contratadas bajo el sistema de suma alzada, dice, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados, otra vez, metrados ejecutados, aplicando, dice, las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas. Ok, acá viene la cosa. Estamos hablando entonces de la relación de partidas que yo he presentado para mi oferta. Y a través de eso, yo voy a necesitar entonces los metrados ejecutados de esas partidas que se han realizado. Dice, aplicando las partidas y precios unitarios. Mira, hay dos cosas que se deben tener en este caso a nivel de valorización. Yo tengo que tener en suma alzada, yo tengo que tener mi listado de las partidas ofertadas, pero al mismo tiempo su costo unitario. Así que lo que yo entiendo es que eso se ha presentado a nivel de contrato. Dice, al final, agregando separadamente los gastos generales y la utilidad ofertados. En otras palabras, a nivel de contrato también el contratista ha presentado un gasto general y una utilidad ofertado. ¿Sí? Sería excelente, como paréntesis te lo digo, que deberías tener tus gastos generales separados en fijos y variables. Ok, inciso 4, un momento y vamos a la fórmula, es importante ver esto. ¿Sí? Dice, en las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, se valoriza hasta total de metrados realmente ejecutados. Ya lo expliqué. Yo respeto en mi valorización el metrado ejecutado, realmente ejecutado. El metrado de expediente es metrado referencial. A nivel, ahora, de lo que es suma alzada, dice, en suma alzada se valoriza hasta total de metrados de presupuesto de obra. Eso es otra cosa. Yo debo entender en tal caso el principio de suma alzada siempre ha sido este. ¿A dónde apunta? ¿A dónde apunta con esto? Que no va a existir mayores metrados, no vas a reconocer, no es que no vaya a existir, no se va a reconocer mayores metrados ni menores metrados. Por consecuencia, se debe entender que se va a valorizar hasta el tope de metrado presupuestado. ¿Se va a valorizar el metrado ejecutado en suma alzada? Sí. ¿Se va a valorizar hasta el total de metrado ejecutado en suma alzada? No, se valoriza el metrado ejecutado, fíjate acá, yo te he puesto la fórmula, ¿no? Acá están los precios unitarios de las partidas, los gastos generales de utilidad ofertados, y el metrado es ejecutado, sí, acá está, pero le he puesto un asterisco, para que te des cuenta que este metrado ejecutado yo lo voy a valorizar solo, o sea, voy a hacer ejecutado, hasta que este llegue al 100% de metrado presupuestado en obra. No puedo exceder ese metrado. Se debe entender en tal caso que se debe respetar este metrado presupuestado, de tal manera que dice, así se ejecute más, no se reconocen mayores metrados, así que se ejecute menos, no se deducen menores metrados. ¿Cómo es suma alzada? ¿Sí? Más o menos esto funcionaría así. En mi valorización yo le estaría añadiendo entonces, trabajaría con lo que es mi oferta, mis desagregados de partidas. Obviamente, mis precios unitarios, gasto general y utilidad vienen del desagregado de las partidas, ¿sí? Y a esos elementos yo le voy a añadir mis metrados ejecutados. Simplemente recordando que los dos metrados ejecutados deben siempre llegar hasta el metrado presupuestado de obra. Muy bien, hasta este punto es lo que tengo que comentarles, espero que les haya servido. Estamos entonces expectantes a cualquier pregunta que te pueda surgir. Ok, muchas gracias.